Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Lengua Materna Español por Aprende en Casa, una propuesta creada para que continúen con sus estudios de primer grado en este periodo de resguardo. Les agradecemos el favor de su atención y les pedimos que tengan a la mano papel y pluma para que escriban las ideas principales, así como las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. En esta ocasión tocaremos un tema de gran importancia en su vida académica: las exposiciones. Todos los días nos comunicamos con alguien de frente, algunas veces de manera informal y otras de manera formal, como cuando han tenido que exponer un tema frente a su grupo. Por ello, es importante saber cómo podemos comunicarnos de forma eficaz. Así es, en esta sesión les mostraremos algunas técnicas que les ayudarán a escoger la información que requieran exponer. También conocerán tácticas de voz y movimiento corporal que les permitirán comunicarse efectivamente. Como saben, para preparar una exposición debemos tener claro el tema a exponer, investigar, elegir la información y preparar el material, las intervenciones y pequeñas notas para no perdernos. Algo que es de gran ayuda son los esquemas, porque nos permiten organizar el contenido de la exposición, recordar la información y evitar la pérdida del hilo a exponer. A continuación, los invitamos a ver el video, a hacer esquemas con temas y subtemas que les será de gran ayuda. Pongan atención a las sugerencias y tomen nota para que puedan contestar las preguntas que plantearemos al final. Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos el programa 2 de hacer esquemas con temas y subtemas. Veamos de qué se trata. Y estos fueron algunos ejemplos de la violación a los derechos humanos. Cedo la palabra a mi compañera José. Para continuar, escuchen, los derechos humanos son un tema muy amplio. ¿Qué encontraron ustedes? Yo investigué acerca de los derechos de los niños y las niñas. Yo acerca de la igualdad, es decir, el derecho a que no te discriminen. Con solo investigar la definición de los derechos humanos ya es mucha información. El derecho a la libertad. El derecho a la educación. También la obligación que tiene el Estado a garantizar que prevalezcan los derechos humanos. Este tema es muy amplio. Sí. Ya sé, mejor trabajemos con el tema de los derechos humanos anotando algunos subtemas para delimitar la información. Sí, manos a la obra. Lo que queremos investigar es: ¿qué son los derechos humanos? Obligaciones del Estado para garantizarlos. Tipos de derechos. Violaciones a los derechos humanos. Historia. Concepto. Declaración Universal de Derechos Humanos. Es muy importante hacer un esquema que jerarquice bien la información y establecer los niveles y subniveles de cada capítulo, con el fin de evitar confusiones. Elaborar un índice con una enumeración correcta, aplicación de estilos y marcar la diferencia entre una buena organización del contenido a presentar y un trabajo desordenado. Un índice o lista jerarquizada de temas y subtemas es un tipo de esquema que ordena y jerarquiza gráficamente, con numeración, incisos, balas, tipos de letra. El contenido se ubica de acuerdo con su importancia y cuáles y dónde están incluidos los subtemas dentro de los temas. Por ejemplo, se puede usar el sistema de numeración derivado. 1 es el tema, 1.1. El subtema, 1.1.1. Es el primer contenido del primer subtema. 1.1.2. Es el segundo contenido del primer subtema. Y así sucesivamente.
Es Mauricio. Dice que no puede venir. No te preocupes. Terminamos con la jerarquización del tema sobre derechos humanos y esto nos hará más fácil continuar trabajando. Sí, mira, lee cómo nos quedó nuestro índice. 1. Los derechos humanos. 1.1. ¿Qué son los derechos humanos? 1.2. Obligaciones del Estado para garantizar los derechos humanos. Sigo yo. 2. Los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. 2.1. ¿Qué son los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes? 2.2. Ejemplos de derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. 2.3. Los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y su relación con las tecnologías de información y comunicación. Rosario, ¿qué te parece si agregamos un contenido en este subtema? Que sea el 2.3.1, que hable sobre qué son las TIC. Sí, muy buena idea. Hay que ponerlo. ¿Ya estás listo para tu exposición? Te recuerdo que debes de mencionar un ejemplo de temas y subtemas. Con estos datos puedes organizar mejor la información para tus trabajos, como si fueran episodios de un libro, y tengas mejor comprensión de quien te escucha. Nos vemos en la próxima. Como observaron, es necesario establecer claramente el tema que se expondrá para poder delimitar y jerarquizar la información con la que se cuente. Para ello se puede recurrir a un índice que ayudará a ir por pasos o a un mapa mental que ayudará a aterrizar la información más importante. Una vez que se tiene la información ordenada y clasificada, es necesario pensar en cómo se va a presentar. Existen diversas herramientas y recursos que pueden ayudar en una presentación. Por ejemplo, poner parte de la información en una cartulina o papel, hacer collage, mapas mentales, líneas de tiempo o hacer una presentación con fotografías, con dibujos o por medio de las herramientas de Internet. Para conocer más acerca del uso de la tecnología, los invitamos a ver el video Cómo hacer una presentación en PowerPoint, que les dará muchas ideas acerca de cómo hacer una presentación divertida, ágil y con la información pertinente. Tomen nota para que puedan usarlo en sus exposiciones. Bienvenidos a su programa Lengua Materna Español. Hoy veremos cómo hacer una presentación en PowerPoint para enriquecer sus exposiciones. Para realizar una presentación o exposición con diapositivas, existen diversos programas. Uno de ellos es el PowerPoint. La diapositiva es una herramienta digital donde se integra texto, imágenes, formas, gráficos y elementos multimedia como video y audio. Pero no debemos saturarla de información, recursos o efectos, para no distraer la atención de lo que deseamos compartir en nuestra exposición. El programa tiene pestañas principales como Inicio, Insertar, Diseño, Transiciones, Animaciones, entre otras. Y cada una tiene a su vez grupos con diferentes opciones que puedes elegir para realizar una presentación atractiva. Al iniciar el programa nos aparecen diferentes plantillas. Para comenzar, seleccionamos una presentación en blanco. Al abrir, se encuentra activa una primera diapositiva en la que podemos ingresar información, como el título o el subtítulo en los cuadros de texto destinados para este fin. Para agregar más diapositivas a la presentación, damos clic en el botón desplegable, Nueva diapositiva, y seleccionamos la que más nos agrade. En la pestaña Diseño, podemos cambiar el tema, el tamaño y la fuente, si deseamos que las diapositivas estén unificadas. Una vez que definimos nuestro diseño de presentación, guardamos nuestro trabajo. Para ello damos clic en la pestaña Archivo, luego en Guardar como, elegimos un nombre y su ubicación y oprimimos Guardar. Ahora veamos cómo insertar texto, imágenes, audio, video e hipervínculos en el resto de nuestras diapositivas. En la pestaña Insertar hacemos clic en Cuadro de texto y colocamos el cursor en la ubicación que deseamos insertar la información.
Podemos darle formato al texto utilizando las opciones que están en el grupo fuente, como cambiar el tamaño, el color, resaltar o subrayar, entre otras. En la pestaña Formato podemos elegir un estilo de fuente o de forma e incluir un efecto especial para ambos recursos. Para agregar una imagen, en la pestaña principal Insertar, damos clic en Imágenes. Se activará la ventana Insertar imagen. Debemos buscar en nuestra computadora o dispositivo la imagen deseada y la insertamos. Otra opción es Imágenes en línea. Ahí aparece un buscador, donde escribimos el nombre de la imagen que necesitamos. Enseguida, aparecen varias opciones. Seleccionamos una y damos clic en Insertar. Recordemos guardar cualquier cambio en nuestra presentación. Para insertar una forma, gráfico o un diagrama a nuestra presentación, utilizamos las opciones que se encuentran en el grupo Ilustraciones. En la opción Formas, aparece una lista desplegable con líneas, flechas, figuras, etc. para crear nuestros propios diagramas u organigramas. O si preferimos, podemos utilizar los diseños predeterminados. Si elegimos gráfico, aparece una ventana con algunos ejemplos como columna, línea, circular, barra, radial, histograma, etc., que sirven para mostrar de una manera más clara la recopilación de algunos datos. Podemos aplicar efectos de transición de una diapositiva a otra, dando clic en la pestaña Transiciones. Se pueden utilizar diferentes efectos de transición en la presentación o el mismo para todas, con la opción Aplicar a todas. Se puede agregar una animación de entrada y salida al texto, a las imágenes u objetos de nuestras diapositivas, utilizando la pestaña Animaciones. Damos clic en Agregar animación y seleccionamos la que más nos agrade. A nuestra presentación le podemos agregar audio y video. Para ello seleccionamos la opción deseada en el grupo Multimedia, de la pestaña Insertar. Para ambos recursos, tenemos la posibilidad de cambiar el tamaño, el color, colocarle un marco, recortar su duración, programar el inicio, el volumen, etc., utilizando las opciones de formato y reproducción. Se pueden agregar hipervínculos, es decir, crear un vínculo de nuestra presentación con una página web u otro archivo, que permite hacer nuestra presentación más interactiva. Para ello seleccionamos el texto, la forma o imagen que queremos vincular. Enseguida elegimos Insertar hipervínculo y seleccionamos el archivo o página web para establecer el vínculo. Nuestra presentación y los archivos vinculados deben estar guardados en el mismo equipo para poder abrirlos. Como ven, PowerPoint realmente es un programa sencillo, pero con múltiples recursos que pueden explotar al máximo. Conózcanlo, úsenlo y sorprendan a todos con su exposición. Hasta la próxima. ¿Han usado programas de computadora para sus presentaciones? Como observaron, este programa no solo les puede servir para organizar una presentación, sino también para enriquecerla y dinamizarla, al permitirles incluir sonido, texto e imágenes en un mismo archivo. También existen otras opciones que pueden utilizar en sus presentaciones. Usen la que se ajuste a sus necesidades. Ahora bien, la información y la presentación no son los únicos aspectos que se deben tener en cuenta para una exposición. También se debe considerar, por ejemplo, el lenguaje corporal, es decir, lo que se transmite o comunica con el cuerpo. En el caso de las exposiciones, una correcta expresión corporal ayuda a llamar la atención de la audiencia y a que ésta siga con interés la participación. Ahora veamos el video. ¿Por qué nuestro lenguaje corporal debe ser intencionado? Para conocer la importancia de los movimientos corporales al momento de expresarnos en público. ¡Vamos a verlo! Cuando hablas a alguien, lo haces mediante dos vías: lo que dices y cómo lo dices. Es decir, tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal.
Solemos obsesionarnos con nuestro mensaje o discurso y prestamos poca o ninguna atención a cómo lo decimos. Esto origina errores en la comunicación, errores no forzados. Y el problema reside en dejar al azar la primera impresión que la audiencia hará de nosotros. De acuerdo con recientes investigaciones sobre psicología evolutiva y neurociencia, nuestro subconsciente elabora rápidos juicios sobre la gente a nuestro alrededor, a modo de primeras impresiones. Y lo hace sin que nos demos cuenta. Forma parte de nuestra comunicación. Nuestro cerebro consciente maneja 40 bits de información por segundo, mientras que nuestro subconsciente maneja 11 millones de bits. Así hemos evolucionado para que sea nuestro subconsciente quien se encargue de extraer información acerca de la gente a nuestro alrededor y elaborar así las primeras impresiones de ellos. Y nos ha ido bien como especie. Cuando le hablas a la cámara para grabar un editorial o en una rueda de prensa, la audiencia elabora en cuestión de segundos una opinión favorable o desfavorable de ti. Aunque lo más común es que decidan que eres indiferente para ellos, que no tienes nada interesante que decir. Y esa opinión sobre ti la elabora el subconsciente de quien te está viendo en cuestión de segundos. Y lo hace en base a tu lenguaje no verbal. Tus gestos, una posición abierta o cerrada, una sonrisa sincera o fingida. Y tu voz, el uso que haces de tu voz. Pero claro, tú tienes algo importante que decir y hay que escucharte. Tú tienes una gran idea que comunicar. ¿Cómo vas a hacer para resaltar sobre los demás políticos que tratan de imponer sus ideas? ¿Qué vas a hacer para que la audiencia al otro lado de la pantalla te encasille en la categoría de creíble o persona con un mensaje que escuchar? Tienes que ser responsable de tu lenguaje no verbal y manejarlo en cada intervención pública, entrenando y practicando para no dejar al azar la primera impresión que harán de ti. Y es que, lo quieras o no, la audiencia, mejor dicho, su subconsciente, elaborará una primera imagen tuya. ¿Por qué no actuar para que dicha imagen sea favorable? ¿Por qué dejar al azar nada menos que el modo en que van a catalogarte? Tienes que decidir qué estado de ánimo vas a transmitir y cómo vas a hacerlo. Recuerda que no tendrás una segunda oportunidad de causar una primera gran impresión. La práctica deliberada de tu lenguaje no verbal hará que lo que dices y cómo lo dices estén alineados. Solo así te percibirán como alguien auténtico. Así, tus frases serán recordadas, tu mensaje será difundido y serás capaz de arrancar los aplausos de la audiencia, aunque estén lejos, al otro lado de la pantalla. Recapitulemos un poco. No solo lo que queremos decir es importante, sino cómo lo decimos con nuestro cuerpo. El lenguaje corporal correcto refleja confianza en nosotros mismos y nos ayuda a generar confianza en la audiencia. Por eso debemos trabajarlo. Si conocemos el tema, ¿por qué no mostrar físicamente que lo conocemos? Cuando practiquen una exposición, realicen movimientos abiertos, caminen un poco y den vida a sus manos. Aunque recuerden, sin exceso. Además, todos los aspectos que hemos tratado, hay un último tema al que deben prestar atención: su voz. Para ello, los invitamos a ver el video Mejora tu dicción en 2 minutos. Tomen nota de todas las recomendaciones que se dan para que las pongan en práctica. Mejora tu dicción en 2 minutos. Dicción es la manera de pronunciar y escribir, pero eso lo veremos en otro video. El propósito de hablar es comunicar, informar, y la mejor manera de hacerlo es con claridad. Este es un ejercicio de articulación: mandíbula, lengua, labios. Incluiremos gesticulación para marcar cada expresión. Además, proyección de aire para fortalecer el sonido de cada palabra. Para este ejercicio puedes improvisar una conversación o leer un texto de un libro o una revista. El objetivo es que realices el ejercicio durante 2 minutos continuos para que notes su efectividad. Hagámoslo con un guión. El país es enorme. Somos nuestros cimientos.
que son también nuestras raíces. Caminamos de forma constante. Nunca nos detenemos. Sudamos, sufrimos, incansables, siempre con la frente en alto. Y ahora vas a aumentar mayor cantidad de aire. Somos conquista, pero también la independencia de nuestra tierra. Somos intensos, gritones y apasionados. Somos morenos y güeros. Somos juventud, pero también somos experiencia. Al finalizar el ejercicio, notarás mayor flexibilidad en tu mandíbula, lengua y labios. Esto te permitirá mayor fluidez. Ahora, la gesticulación te permitirá marcar mejor tu expresión. Recuerda que también somos lenguaje no verbal. Este lenguaje corporal se ve mejor frente a una audiencia, porque todos te pueden observar y no solo te escuchan. También leen lo que dice tu cuerpo. Y proyectar mayor cantidad de aire permite un mejor desplazamiento del sonido. Este ejercicio funciona perfecto si vas a entablar una conversación importante, dar una conferencia, una entrevista, una clase, hablar en público. O estar frente a una cámara, un micrófono, grabado o en vivo. Realiza este ejercicio durante 2 minutos para que notes el resultado. Ahora, ¿quieres un reto más grande? Ahí te va. Hazlo durante 5 minutos y el resultado será extraordinario. Por cierto, si notas que los músculos de la cara te comienzan a doler, ojo, es como cuando te juntas con tu amigo el más gracioso o el más torpe y te hace reír tanto y dices, no sabía que había tantos músculos aquí de tanta risa. Va a pasar algo similar. Son ejercicios, son tus músculos en actividad. Insisto, hablar en público no es fácil. Es increíble. Practica. Como pudieron observar, se puede trabajar con varios ejercicios para tener claridad al comunicar. Si lo realizan, conocerán mejor los músculos de su cara y la flexibilidad de su voz. Y podrán sacar ventaja de cada parte de su cuerpo para hacer una gran exposición. Después de haber visto todos los videos que les presentamos, piensen. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta para realizar una exposición efectiva? ¿Qué herramientas les pueden ayudar para hacer la presentación visual del tema? Piensen en las veces que hicieron una exposición o que conocieron a una persona. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo se movieron? ¿Cómo hablaron? Reflexionen sobre estas preguntas que les ayudarán a saber qué es lo que deben trabajar para su próxima exposición. Anoten sus respuestas y guárdenlas en su carpeta de experiencias. Recuerden que pueden trabajar poco a poco algunos de los aspectos que vieron en esta sesión. Así no se sobrecargarán. Trabajen uno de ellos hasta que se sientan con confianza suficiente para emplearlo. En casa pueden poner en práctica esto que han aprendido y pedir recomendaciones o sugerencias para mejorar en sus habilidades para exponer. Una opinión constructiva y respetuosa siempre es bienvenida. Para finalizar, los invitamos a revisar la página de los libros del Rincón, en donde encontrarán el libro El pan de la guerra, de Deborah Ellis. En este libro conocerán la historia de Parvana, una chica que debe sobrevivir ante los ataques de los talibanes y ser valiente en un contexto en el que las mujeres son menospreciadas. Los invitamos a leerlo, seguro lo disfrutarán. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!